Bueno, tenemos, como les mencioné, si está bien, se ve bien la pantalla presentada. Sí, se ve bien. Correcto. Sí, profesor, sí. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es ver esa fuerza que hay que añadir. En cierto modo, ustedes van a tener como, es una clase prácticamente aparte porque tiene, digamos que para poder evaluar esto, tienen que tener en cuenta, eh, hay que tener en cuenta, me dicen acá, el coeficiente de rozamiento y la dirección del móvil. La dirección, en realidad, es un poco ambiguo. Hay que tener en cuenta el sentido de desplazamiento del móvil en relación con la otra superficie tomada como referencia. Porque son dos caras que se van a juntar, se van a contactar, y lo que hay que tener en cuenta justamente es la velocidad del móvil. Ok, muy bien, gracias a la intervención del señor Gonzalo. Bueno, les explico cómo es esto. Nosotros tenemos que evaluar en los casos anteriores, sacamos las rueditas de los blocks que permitían un deslizamiento idealmente perfecto, y ahora lo que vamos a tener en cuenta es cuál es la velocidad del móvil para poder añadir esa cuestión del raspado que tiene la superficie contra la otra contra la que se está careando. Ese raspado no siempre es algo dinámico, sino que a veces es una cara contra la otra y están fijos. Es decir, yo les puse acá un texto, varias líneas para que lean, que no tengan que por ahí ponerse a investigar, porque realmente está muy bien redactado. Y si ustedes se ponen a leer el PDF, ustedes no van a tener problemas de entender lo que está pasando acá. Fíjense que pone énfasis el autor en que ahora hay que tener en cuenta el caso que discutimos al principio de toda la dinámica, que decíamos que los antiguos estudiosos de eso decían si el caballo deja de empujar, el carro se detiene. Entonces la fuerza es lo que produce la velocidad constante del carro que está avanzando. Bueno, acá dice al revés. Acá dice, si arrojamos un bloque sobre una mesa, al cabo de un tiempo llegará a detenerse. Esto significa que mientras se está moviendo, experimenta una aceleración media que apunta en sentido opuesto a su movimiento. Acá la palabra movimiento está implicando a la velocidad, ¿no? Aunque nosotros dijimos que el estudio de movimiento son posición, velocidad, aceleración. Pero acá la palabra movimiento está de plano diciendo, ojo, no importa para dónde apunte la aceleración, porque puede estar frenando, por ejemplo, en este caso, si el móvil se desplaza de izquierda a derecha, obviamente la aceleración va a ir de derecha a izquierda, pero lo que acá importa es para dónde se está dirigiendo. Ahí es donde va a aparecer una desaceleración. Y si es una masa que se está frenando, obviamente esa aceleración de esa masa va a implicar una fuerza que está apuntando en el sentido de los incrementos de velocidad. Bueno, a ver, de las velocidades. Fíjense, siempre la fuerza de rozamiento se va a oponer al vector velocidad. Siempre. Es decir, si la aceleración, en este caso, se está frenando, ¿cierto? El móvil, y el vector velocidad apunta hacia de izquierda a derecha, siempre tengo que decir el vector fuerza de rozamiento es opuesto al vector velocidad, independientemente de para dónde apunte la aceleración. Si el móvil se está desplazando por un plano inclinado hacia abajo, bueno, su velocidad es hacia abajo y la aceleración también es hacia abajo. Sin embargo, la fuerza de rozamiento se opone al
a la velocidad. Entonces, fíjense que además vamos a hablar de dos cuestiones muy importantes. Una cosa es que el móvil esté detenido. Si el móvil está detenido, puede o no estar aún así recibiendo por parte, vamos a suponer, de un plano inclinado, una fuerza de rozamiento. Ustedes van a decir, pero ¿dónde está la velocidad ahí? Bueno, ahí empezamos a hacer la gran distinción en todo este capítulo. Puede que el móvil esté quieto, en el sentido, digamos, quieto, ustedes saben muy bien que es según con qué sistema, no sé, respecto de qué sistema. Vamos a suponer con respecto de la otra cara que está contactando con el móvil. En este caso, ustedes dicen, la velocidad es cero, no tengo vector velocidad. ¿Para dónde va a apuntar la fuerza de rozamiento? Bueno, ahí es donde nos obliga a abrir los ojos y decir, vamos a tener que tratar el tema según dos situaciones. Una es cuando el móvil está quieto, es decir, su velocidad es cero, podemos decir de otra manera, podemos decir que está en reposo, por lo tanto podemos decir que está en equilibrio, por lo tanto podemos decir que la sumatoria de sus fuerzas es cero también. ¿Sí? Entonces, cuando esa situación se da, aún así puede experimentar una fuerza de rozamiento. Supongamos, tenemos un bloque depositado sobre la mesa. ¿Qué fuerza de rozamiento hay ahí? Bueno, evidentemente ninguna. Pero si yo empiezo a inclinar la mesa, el móvil efectivamente va a empezar a recibir una respuesta por parte del plano. Vamos a suponer en este caso que en vez de inclinarlo, lo empezamos a tirar con una soguita. Si yo tengo una fuerza de 0 newton, todo está quieto, todo está tranquilo, no pasa nada. Hacemos todo lo que hicimos la clase pasada, en el primero de los casos, que era el estático. Bueno, muy bien. ¿Qué va a pasar si empiezo a tirar? ¿Hay velocidad? No, en este caso estamos en un esquema de velocidad cero, y eso, empiezo a tirar de un hilo, y de todos modos, eso sigue a velocidad cero, y por lo tanto en equilibrio. Quiere decir que ya el piso está ejerciendo una fuerza de rozamiento igual y opuesta a la que yo estoy ejerciendo. Es decir, que no hace falta calcularla. Como eso está en una situación de equilibrio total, entonces yo lo que estoy haciendo es sumando las fuerzas por primera ley de Newton y diciendo eso tiene que ser igual al vector nulo, o por lo tanto tengo que decir que la sumatoria de fuerzas es cero. O puedo decir que esta fuerza F sub S, que es el rozamiento, es igual en módulo y opuesta a la fuerza F. Bueno, es un primer planteo, porque fíjense que yo, aunque aumente esa fuerza que estoy haciendo y el móvil se mantiene en su posición de reposo, quiere decir que aumenté esta fuerza en igual valor que lo que aumenté esta, o si se quiere, el valor total de esta fuerza va a ser igual a esta. De modo que cuando estamos en una condición estática, no hace falta que hagamos una fórmula para poder calcular la fuerza de rozamiento, porque la fuerza de rozamiento va a ser en módulo igual a la fuerza que estoy ejerciendo. Eso sí, el sentido va a ser opuesto, porque no hace falta que la repita los conceptos de la clase pasada, que era que estamos estáticos. Bueno, ¿por qué lo planteo como curiosidad? Porque uno va a decir, bueno, yo estoy estudiando un tema y ya no necesito fórmulas, porque si yo tiro con 1 newton, yo ya sé que esta fuerza vale 1 newton. Si tiro con 10 newton, yo ya sé que esta fuerza vale con 10 newton. Sí, es cierto, pero todo tiene un límite. Este límite es en donde, de golpe, este caprichoso fenómeno nos dice, si yo hasta aquí pude ejercer una oposición, el plano este que está acá rozando con el bloque, dice, yo pude ejercer una fuerza estática de rozamiento, pero tengo mis límites. A partir de ahí, voy a colapsar.
yo ya no doy más, no puedo ejercer más rozamiento, y de golpe lo que va a pasar es que se va a abruptamente a achicar esta fuerza de rozamiento. Abruptamente este vector fuerza de rozamiento estática se convierte en una fuerza de rozamiento dinámica. De menor valor. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Yo estaba ejerciendo una fuerza F. Apenas transgredo un límite de diferencial F, esta fuerza de golpe pega un chicotazo hacia el achicamiento, es decir, pero de una forma escalonada, de una forma abrupta. O sea que colapsó este rozamiento estático y pasó a ser uno dinámico, que ahora sí que no me queda otra que calcularlo. Ahora sí lo voy a tener que calcular, porque cuando esto empieza, ustedes fíjense qué pasa. Comparen estos dos dibujos, ¿no? Acá estamos en una situación de reposo. Y acá no estamos en una situación de decir gradualmente paso de velocidad cero a velocidad constante. No, paso directamente a una aceleración. Entonces, es una cuestión digna de ser estudiado, porque además, aunque ya habiendo transgredido este límite que tengo acá, esta raya, este antes y este después, esta fuerza de rozamiento se mantiene siempre constante. Entonces sí hay que calcularla, porque ahora ya no puedo copiar el valor de F, porque a partir de ahí, esta fuerza de rozamiento se va a mantener constante. Obviamente ustedes pueden ver lo que les explica acá el libro, está muy bien explicado esto, que la fuerza de rozamiento dinámica va a ser menor que la estática. Lo cierto es que de golpe y porrazo nosotros nos encontramos con que este bloque se nos disparó, sin más ni más, a partir de un nada, de un F más diferencial de F, pasé acá, y entonces esto de una empezó a acelerar. Bueno, acá vamos a ver cómo de golpe, al haberse angostado tanto, haberse achicado ese vector, tenemos una fuerza de rozamiento menor que la fuerza que yo estaba ejerciendo. Pero el asunto es cómo lo calculamos. Bueno, acá viene el empirismo. Este texto que explica ampliamente el tema, que por eso lo seleccioné como para que lo lean, vale la pena. Hubo que prolijar muchas cosas porque era un horror para leer, ¿cierto? Pero estas figuras son todas rehechas prácticamente porque eran un borrón. Y bueno, vale la pena darse cuenta que esto es empírico. ¿Qué quiere decir empírico? Y que los que experimentaron esto tuvieron que tomar mucho lápiz y papel, mucha prueba, mucha tablita, mucho tratar de obtener una expresión que de ninguna manera se va a condecir con algo que esté acá arriba. Es decir, estamos estudiando dos cuestiones al mismo tiempo, de manera separada, y que tendremos que darnos cuenta cuándo actúa una y cuándo actúa la otra. Ustedes dirán, es fácil darse cuenta, porque si el móvil está quieto, entonces, ¿quién no se va a dar cuenta que cuando el móvil se está moviendo? En realidad, a veces esto toma un poco de sorpresa, pega un poco por la espalda esto, porque fíjense que cuando ustedes lanzan un objeto por un plano inclinado, supongamos que le pegan una patada a un bloque, entonces va a ascender. Si tiene una fuerza de rozamiento mientras asciende, es una fuerza de rozamiento en esta zona, que es la dinámica, porque se está desplazando. Y cuando baja, también está en esta zona, porque se está desplazando. Pero ¿qué pasa cuando llega al punto máximo? ¿Qué velocidad tiene? Pregunto. Un móvil que está ascendiendo, ¿cómo? Es cero porque ya llegó al máximo, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, entonces, cuando llegó al máximo, tenemos que interpretar que tenía una fuerza de rozamiento dinámica, pero cuando llegó al máximo pasó por cero. Y en ese instante, esta fuerza se agrandó, porque pasó a ser en ese instante en el que pasó por cero, pasó a ser una fuerza de rozamiento estática. Hay que ver si vuelve a bajar. Eso hay que verificarlo,
Uno puede decir, sí, estuvo subiendo con una fuerza de rozamiento dinámica y va a bajar con una fuerza de rozamiento dinámica. Veremos. Ahí es donde toma de sorpresa este tema. Cuando va y frena, macanudo, tenemos que chequear a ver si esto no detiene todo. Porque quién sabe, esta fuerza de rozamiento estática se agranda tanto que no permite que la componente gravitatoria del plano haga descender al bloque. ¿Me explico? Y como eso pasa en un montón de casos, y que no los tomen de sorpresa en ejercicios de cuerpo rígido, en donde todo va para un lado y después dice con qué aceleración va y con qué aceleración viene. Bueno, hay que ver si viene. No vaya a ser que nos pongan la trampita de que a ver si se quedó quieto cuando subió hasta el último punto. O cuando todo se movió hasta el punto de ida y vuelta, justo en el cero, esta fuerza de rozamiento no bloqueó todo. Así que ojo con esto, porque este antes y este después, yo quiero que lo tengan bien presente siempre. Obviamente acá no estamos, yo no tengo ninguna as en la manga, no es como que los estoy esperando con una cuestión así. Yo lo que digo es que lo tienen que tener en cuenta como, qué sé yo, como ingeniero, que puede suceder algo así. Explico, independientemente de lo que pueda llegar a ser visto como si fuera una trampa. Yo no quiero plantearlo como una trampa. Quiero plantearlo como una cuestión que se puede dar y que no nos tiene que tomar desprevenidos, y que todos los detalles deben estar absolutamente en la mente de él. Por lo general, ustedes van a ver en los ejercicios que hagamos que se va a ver muy evidente, pero en algunos, yo no sé por qué, pero en algunos ejercicios aparecen los dos coeficientes de rozamiento. ¿Qué es coeficiente de rozamiento, como me dijo acá un alumno, Gonzalo? Es el elemento de ese que yo dije de la tablita, que hay que poner todo superficie contra superficie, porque ¿cómo se hizo esto? No es lo mismo que este bloque sea de madera y el piso sea de mármol, como que si tanto el bloque y el piso son de madera, o que si ambos bloques y el piso son de mármol, o que hay goma, etc. ¿Qué se tuvo que hacer? Bueno, un cotejo permanente, digamos, un cotejo de todas las posibilidades de contactos de superficie y ponerlos en una tabla y decir, bueno, ¿cómo voy a definir yo el rozamiento? O mejor dicho, ¿cómo puedo calcular el rozamiento? Acá en la parte estática dijimos que no hace falta porque es igual al valor de la F. Pero acá en la dinámica, ¿cómo voy a hacer? Bueno, voy a tomar ese famoso, que eso que yo acabo de decir, un dado valor de mu, la letra griega, mu, que se llama coeficiente de rozamiento dinámico, mu, y lo voy a multiplicar por el valor de la normal. Pero perdón, yo estoy diciendo que la fuerza de rozamiento dinámica es, en este caso, por ejemplo, horizontal, y el vector normal es hacia arriba. Entonces, ¿cómo puedo yo poner esto como un vector igual a fuerza de rozamiento? Entonces, miren, esa tabla nos va a dar el mu, nosotros vamos a multiplicar por la normal, pero lo único que vamos a lograr es el módulo. No es que esto nos va a dar el mu sub k por n, esta fuerza de rozamiento sub k, les estoy diciendo, se calcula como mu sub k de tablas por n, pero no es que vamos a obtener el vector, vamos a obtener el módulo de este vector f sub k. El K viene de kinetics, no está traducido, que significa rozamiento de movimiento, es decir, rozamiento dinámico, que a veces aparece F sub C como rozamiento cinético, etc. Y lo de arriba porque es statics, que es estático y todo eso. Pero bueno, no nos queda otra que recurrir a una fórmula empírica que es tomar ese mu, correspondiente a las dos superficies que se están careando una con otra, multiplicarlo por el módulo de n y obtener el módulo de k. Yo ya tengo que saber que la fuerza de rozamiento es colineal con las dos superficies que se están careando, entre ellas, y de sentido opuesto a la velocidad. Nada más que eso. El vector lo tengo que construir artificialmente. ¿Cómo conseguí el módulo? Y con el módulo de otro vector y una ayuda que tengo de una tablita hecha experimentalmente. Nada más que eso.
¿Está claro? Es una cuestión mecánica. No es que este vector tiene que tener versor I y este versor J. No, acá no es una cuestión vectorial, sino que gracias que podemos obtener el módulo. Ahora, yo lo que dije que no hacía falta calcular la fuerza de rozamiento estática. Pero el libro me dice, mire que acá usted tiene acá un mu s por n. También podría obtener un coeficiente de rozamiento estático. Yo digo, ¿pero para qué? Si yo ya la fuerza de rozamiento estática la tengo calculada digamos, de yapa. Es una yapa porque al yo estar ejerciendo una fuerza, ya sé que la estática es la misma, salvo el sentido. Bueno, pero recuerde que yo le dije a usted que acá había un basta, un antes y un después. Es decir, cuando la fuerza de rozamiento dice, hasta acá llegó mi amor, basta, yo no puedo ejercer más, voy a colapsar, no doy más. Bueno, ese no doy más hay que evaluarlo. Es decir, hasta dónde es capaz de desempeñarse este par de superficies y decir, basta, no puedo más el rozamiento estático. Bueno, eso también se calcula muy parecido al otro, que es un mu estático por n, que nos va a dar un valor mayor, obviamente, porque dijimos que la fuerza de rozamiento dinámica abruptamente se achica. Así que bueno, es un flor de lío al principio, ¿no? Porque parece como que es un infierno así de poder tener en cuenta todo esto, pero van a ver que en la ejercitación la cosa se va a hacer mucho más sencilla. Eso sí, hay que tener en cuenta este antes y después. Por eso lo puse con dos llaves enormes, ¿no? Para que contemplen un caso y el otro. Lo que es la fórmula realmente no vale la pena mucho seguir, porque no hay ninguna derivada, no hay ninguna integral. Está todo recontra explicado esto acá a nivel, y sobre explicado, me parece, ¿eh? Acá lo que les está queriendo decir, fíjense, con este menor o igual. Les está diciendo, miren, no se preocupen por calcular la fuerza de rozamiento estática. Siempre la fuerza de rozamiento estática va a ser menor que este valor tope. Cuando llegue a ser este valor tope, ustedes prepárense para el colapso. Un poco más que esto, por supuesto que el mu es adimensional, ¿no es cierto? Es típico de la superficie y no está medido ni en metros, ni metro cuadrado, ni en litros, ni en nada. Es un numerito, 0, algo. Bueno, esto es Newton, por supuesto esta fuerza es Newton, pero lo que les está queriendo decir esta expresión, que acá hay un valor tope, que era el que marcaba la raya esa entre el antes y el después. Esa raya de límite, como diciendo, no va más. Y se le llama a este numerito que nos ayuda a calcular ese valor tope, coeficiente de rozamiento estático. Bueno, vieron, estas son condiciones así media extrañas. Nosotros estamos acostumbrados siempre a esbozar una expresión o a deducir una expresión o poner por decreto una ley y aplicarla. Bueno, acá hay dos rangos de uso, dos temas en cuestión en una misma, por ahí en una misma situación. Bueno, acá sigue explicando que el dinámico no hay problema, siempre va a ser mu k por n, no depende de la velocidad. Que siempre el valor estático, bueno, obviamente va a ser, el del mu estático va a ser mayor que el dinámico, y obviamente eso explica por qué el colapso este de tener una fuerza de rozamiento estática alta con respecto a la inmediatísima dinámica que puede llegar a producirse en este pasaje del nada al todo. Bueno, sigamos con esto. El asunto ahora viene a ser el por qué. Vamos a ver ahora los por qué, a ver si realmente nos puede ayudar un poco una lupa. Nos vamos a tener que, fíjense las escalas que les tuve que poner acá, porque bueno, en el dibujo no se notaba ni medio. Fue una foto muy mal tomada porque son libros de hace muchísimo tiempo, las ediciones antiguas. Entonces fíjense en lo que estoy hablando yo acá. Esta longitud, así como la ven, es un micrón. Esto sería 10 micrones. Bueno, fíjense que esto, por más que ustedes tengan aluminio con aluminio, vamos a poner.
y un aluminio absolutamente pulido, desengrasado, no sé, todo lo que ustedes quieran tomar como recaudos. Pásenle detergente, detergente magistral que rinde por 5. Después pásenle el secador para poder que no quede el agua que haga, ¿cómo se dice? Esa atracción superficial que hace el agua cuando se pega. Tomen todas las medidas que ustedes quieran, y van a ver que aunque pongan un microscopio, van a tener esto entre la superficie que es un espejo. Bueno, ¿qué va a pasar si tienen dos como estas? Bueno, evidentemente van a haber puntitas que se están tocando. Y algunas puntitas que no, algunas que sí, otras que no. En fin, es un azar. ¿Qué significa que se estén tocando? A estos tamaños, que son tamaños microscópicos. Y sucede que hay partículas de un objeto que se están casi diciendo, hola, ¿qué tal? Con las partículas del otro objeto. Y ustedes saben que siempre las masas se atraen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y porque Dios dice que sí, que se atraigan por la naturaleza. Entonces, estamos acercando dos partículas a muy corta distancia de cuerpos distintos. Y obviamente va a haber una atracción. Que si yo la arranco, por supuesto, va a dejar de existir. Pero si yo deposito un cuerpo sobre el otro, esta puntita, quién sabe, o esta se está viendo con la puntita del otro objeto. Puede que algunas no, pero lo cierto es que acá va a haber un punto de agarre, otro punto de agarre, y en toda una gran superficie, no toda esa superficie va a estar en un contacto tan íntimo. Así que esto sería una explicación física del por qué existe rozamiento, cuando, quién sabe, yo inclino un poquito el plano sobre el cual está el bloc, y el bloc se queda quieto. Ustedes tienen la calculadora sobre una carpeta, inclinan un poco la carpeta y la calculadora no se desplaza. En cambio, si ponen una tiza o una fibra circular, bicircular, sí. Bueno, cada punta es como una especie de, vamos a decir muy vulgarmente, una sopapita, como esa es la que usan ustedes para pegar los almanaques o los anotadores en la pared. Bien, ¿qué pasa si el móvil se está desplazando? Bueno, eso va a ser lo mismo, pero de una manera mucho más atenuada, que es porque la punta del otro cuerpo va a estar transitando una cierta velocidad. Y por lo tanto, ese agarre va a ser un decir, hola, ¿qué tal? Ay, pero chau, hasta luego. Entonces, directamente, es como si ustedes quisieran saludar, darle la mano a alguien que está en una ventanilla de tren, el tren quieto, pero otra es si estuviera el tren moviéndose. Le dirían, hola, ¿qué tal? Apenas se ponen y chao. Porque si no, te los meten adentro de la ventanilla. Bueno, entonces, acá está claramente el por qué hay una atracción estática diferente de la dinámica. ¿No es así? Pero hay algo más todavía. A mí me gustaría preguntarles a ustedes ahora. En virtud de esto que yo estoy acabando de decir, de que hay superficies que se tocan con otras y que no el 100% de la superficie, como ustedes verán, que ustedes puedan llegar a medir con 1 centímetro. Yo tengo, por ejemplo, un ladrillo. Mido el ancho y mido el largo. Yo sé la superficie que se está tocando. ¿Qué les parece a ustedes? Acá va a haber un rozamiento, vamos a suponer estático, porque hay partículas del ladrillo que se topan se encaran justo, calzan justo con partículas de la superficie que está contactándose. Yo pregunto, si yo pongo el ladrillo de canto, ¿tiene la misma fuerza de rozamiento estática que si estuviera acostado? ¿Qué opinan ustedes? ¿Si es una fuerza de rozamiento diferente o mayor, menor? ¿Cómo es? Yo opino, yo opino que al estar, si lo pongo de canto, estaría mi peso un poquito más concentrado en un punto específico, si no me Entonces, equivoco. Y eso aumentaría un poco el coeficiente de rozamiento, si no me equivoco.
O sea que hay diferencias entre... Muy leve, dado que el ladrillo en sí tampoco es una diferencia tan grande, pero yo creo que sí. ¿Alguien más puede opinar? Eh, Para mí es menor superficie la que está rozando. Lo veo por ese lado, no sé si estará bien. Bueno, la respuesta correcta es una combinación de las dos, la del señor Gonzalo y la del señor Gabriel. ¿Por qué? Por lo siguiente. Es cierto lo que dice el señor Gonzalo, que si hay menos superficie hay más presión. ¿Qué pasa si hay más presión? Bueno, vamos a ver en miniatura qué pasaría con dos superficies contactándose. ¿Qué pasa si hay más presión? Tomemos dos puntitas, porque el mismo peso. Nosotros lo que pasa es que no hemos definido el concepto de presión. Eso va a ser bien definido si hablamos de líquidos. Porque no se da el caso, salvo esto, en todos los problemas de dinámica, de mecánica del punto. Pero vamos a verlo. Presión es fuerza por cada unidad de superficie. ¿Cómo se podría explicar, a ver, en forma dolorosa? Supongamos que ustedes tienen un parquet recién plastificado. Bueno, y viene una amiga de ustedes, una amiga y viene de hacer gimnasia, viene con zapatillas. No va a pasar nada, porque por más que la chica tenga su peso normal, 50 kilos, 60 kilos, lo que fuere, va a caminar con sus zapatillas sobre el piso plastificado y no va a pasar absolutamente nada. Bueno, después dice, bueno, después comemos una pizza. Bueno, me voy a cambiar. Y cuando viene con unos tacos, ¿no? Zapatos con unos tacos que atrás que tienen una punta, ¿no? de medio centímetro, un poco menos de diámetro. Y bueno, cuando camine por el parque se van a dar cuenta ustedes por dónde anduvo, porque le va a dejar marcados los tacos en todo el trayecto de su caminata. ¿Por qué? Porque todo el peso, por más que esté delgada, va a concentrarse en un pedacito de superficie y que va a agujerear o va a perforar la madera. No va a perforar la madera, pero sí el plástico. Lo va a dejar marcado. Ese es el concepto de presión, de la tasa de distribución de peso en una superficie. En este caso, si la punta del taco es muy pequeña, entonces el peso de la persona se distribuye en esa pequeña cantidad y todo va a estar a cargo del pedacito de piso que esté soportando todo el peso. Acá estaría pasando lo mismo. Si yo pongo el ladrillo de canto, como dice el señor Gonzalo, todo el peso va a caer en menos cantidad de puntitas, que es lo que dice el señor Gabriel. El área es menor cuando es de canto, ¿no es cierto? Entonces, cada partecita de agarre va a ser más aplastada y más partículas van a estar en contacto. ¿Qué pasa si doy vuelta el ladrillo y lo pongo de perfil? Bueno, cada una de estas puntas van a estar aliviadas porque la presión va a ser menor. Es decir, lo que dice el señor Gonzalo, el mismo peso del ladrillo va a estar a cargo de más cantidad de puntitas en contacto y cada una de ellas con menos carga. Por lo tanto, no van a estar tan apretadas. Supongamos que fueran esas ventositas, como dijimos. Esto se da para una dada cantidad de presión. Si yo dejo que esto desaparezca, es decir, porque todo el peso se lo otorgo a esto, esto va a estar más intimado con la otra superficie. En definitiva, haciendo un resumen, cuando tengo el ladrillo de canto, tengo más presión, es decir, más fuerza en cada una de las patitas en las que se está sosteniendo. Por lo tanto, tengo menos patas, pero más exigidas. Cuando yo doy vuelta el ladrillo, tengo más área.
tengo más patas, pero con menos presión cada una de ellas. En promedio hago siempre lo mismo. Es decir, no tengo diferencias si tengo el ladrillo de canto como que si lo tengo acostado. ¿Está clara la diferencia? Lo que acabo de decir, para ambos, le digo, porque ambos tienen que ir al punto de encuentro de sus respectivas respuestas. Sí, sí, por mí sí. ¿Está bien? Lo que dijo el señor Gonzalo es correcto. Si tengo el ladrillo de canto, voy a tener menos patas, menos contactos. Sí, pero más exigidos. Y si lo pongo de perfil, y voy a tener más contactos, pero menos exigidos. En promedio, no pasa nada. Es la misma historia. Por eso es que se obtiene la tabla de coeficientes de rozamiento que solo tiene en cuenta qué superficie con qué otra. Porque si no me tendrían que estar diciendo, ojo, ¿con qué área se está manejando usted? No haría falta, es decir, me haría falta, además de aclarar el material, la dupla de materiales, y dar un coeficiente de rozamiento, me tendrían que estar diciendo con qué área. Sin embargo, no me dicen nada. Solo tenga en cuenta cuáles son las áreas en contacto. Perdón, cuáles son los materiales en contacto. No importa qué área. ¿Está claro? Para ambos, les digo. Ya Sí, veo. sí. Está Ok. claro. Sí, sí, profesor, sí, clarísimo. Perfecto. Y si no, fíjense, por ejemplo, imaginen lo siguiente. Una mesa, pero con patas que sean resortes. Imagínense. Si ustedes ponen un dado peso distribuido, ¿no? Y ponen tres resortes, bueno, van a estar los tres resortes aplastados. Si ponen 4, van a estar un poco más alivianados. Si ponen 5, van a estar más alivianados todavía, es decir, más elongados, o sea, menos comprimidos. Y así, si van agregando patas, lo que van a hacer es que cada una de ellas esté menos exigida. ¿Está bien? Bueno, entonces, sacando estos secretos misteriosos de la cuestión rozamiento, ya tendríamos que, ustedes lean, van a ver que no hay mucho más de lo que ya tendríamos que ir viendo algún caso, ¿no es cierto?, que se añade a lo que ustedes vieron vez pasada. Acá tenemos una forma de medir el coeficiente de rozamiento, por ejemplo, el estático. Nosotros dijimos que había un antes y un después, ¿verdad? Acá dijimos que hasta acá esto decía, hasta acá aguanto, pero más que esto no. Y por lo tanto habrá un mu estático por n, tope máximo, que yo voy a poder aguantar. ¿Se puede medir eso? Sí. Fíjense si ustedes toman un plano inclinado, está todo explicado acá, y con todas las representaciones, ustedes toman un plano inclinado y desde el plano horizontal lo empiezan a inclinar de a poquito. Obviamente, el MG seno de phi, que es lo que vimos clase pasada, ese MG seno de phi, va a ser cada vez mayor a medida que el plano se inclina. ¿Sí? Se va a inclinar cada vez más, con lo que si el móvil está quieto, esta fuerza de rozamiento se inclina, aumenta cada vez más. Va a llegar un ángulo θ máximo, que es cuando ahí ¡pac!, se acabó el asunto. Acá colapsó la fuerza de rozamiento estática. Ese valor hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la tangente de ese ángulo tope va a ser el valor de mu sub s. No me van a creer, pero fíjense que si nosotros seguimos las leyes que vimos vez pasada, de la sumatoria de fuerzas igual al vector nulo, atenti que en este libro no ponen el vectorcito flecha, es una impresión antigua, le ponen en negrita diciendo esto es vector, y en cambio el n sin negrita es un escalar. Entonces hacen lo mismo que hicimos nosotros. Primera ley, sumatoria de fuerzas igual a 0. Vector nulo. Ahora, ¿qué va a pasar si yo me bajo a escalar? ¿Qué significa bajarse a escalar? Y es descomponer. Entonces tendré una componente acá,
en Y y una componente en X. ¿Cuál es la componente en X? Bueno, fíjense que no se olviden que el ángulo θ está acá escondido, ¿eh? Este ángulo de plano inclinado se pone acá, entre la normal y el vector que cae como plomada, que siempre cae como una plomada, que es el vector peso. Entonces, este W coseno y W seno me dan las componentes. En X da 0, porque es hasta el tope máximo que aguanta. Y en Y también da 0, porque esto está inmóvil. O sea que proyectando, tengo estas dos ecuaciones. ¿Ven? Estas dos ecuaciones de esta escalar. Bueno, fíjense qué fácil, porque después con un despeje obtienen el valor de n, que es este que está acá, de la primera ecuación. Ustedes imagínense que siempre lo que el plano ejerce hacia arriba es lo mismo que lo que la componente del peso hacia abajo, y acá está el equilibrio. Y acá también hay equilibrio, que es la componente gravitatoria es igual, tiene que ser igual a la componente, a la fuerza de rozamiento. Bueno, entonces, con estas dos cosas dicen, bueno, perfecto, este valor tope de fuerza de rozamiento estática tiene que ser el W seno de phi, pero el n es W coseno, por lo tanto, el mu sub s me da, despejado de acá, me da el valor de tangente del ángulo S medible. Eso es para medir el rozamiento estático. Ahora acá el libro, muy hábilmente, les dicen, bueno, ahora midan el dinámico. De la misma manera que medimos el rozamiento estático, midan el dinámico. Acá les ponen un ejemplo, el auto era un horror, le puse un auto un poco más moderno, para que vean el modelo, qué sé yo, auto del año, dibujado del año de 50. Bueno, fíjense, ¿cómo medirían el mu sub k? Bueno, evidentemente, yo lo que les dije es que se dispara. ¿Cómo sería para medir en equilibrio? ¿Cómo se restauraría un equilibrio a partir de ese coletazo que pega la fuerza de rozamiento, nos deja abandonados, nos deja en offside, de golpe, porque de golpe se achicó y nos dejó con toda la componente de peso haciendo acelerar al móvil? ¿Cómo podría yo restaurar el equilibrio cuando se produjo ese colapso? ¿Qué piensan ustedes? Yo estoy inclinando cada vez más el plano inclinado hasta que colapsó. Una vez que empieza a caer en forma acelerada, ¿cómo puedo yo restaurar el equilibrio? ¿Alguien me puede decir? De este mismo ensayo. Yo ya calculé el θ subestático, que es el máximo. Pero esto me está viniendo en banda. ¿Cómo puedo yo restaurar el equilibrio para ver bueno, ya se los dije prácticamente, se me escapó. Pero, ¿cómo puedo hacer para calcular la fuerza de rozamiento dinámica? Restaurando el equilibrio. ¿Está claro? ¿Para qué? Para que la componente de gravedad de nuevo sea igual a la fuerza de rozamiento. Dinámica. ¿Cómo lo hago físicamente en el ensayo? Ese gesto no me alcanza. Ahí le enderezar el plano, así la gráfica. No, ojo, no horizontalizarlo, pero achicar el ángulo para que la componente de gravedad nueva se achique a modo tal que se iguale con la nueva componente de aceleración, de fuerza de rozamiento. Es decir, de golpe yo me tendría que ir a un ángulo un poco menor hasta que esto empiece a velocidad constante, que significa equilibrio también. ¿Está claro? Supongamos que sea muy largo, que me dé tiempo para hacer todo. Esto, elevo el ángulo. Muy bien, se disparó. Ya calculé, ya medí el θ sub s. Pero ahora se me está disparando aceleradamente. ¿Qué hago? Bajo el ángulo hasta que la componente de gravedad se achique e iguale a lo que sería la fuerza de rozamiento dinámica. ¿Está claro? Entonces, habría que ir a buscar otro ángulo más chico que me permita restaurar el equilibrio, no en reposo, equilibrio con velocidad constante. Y ahí ese valor nuevo de ángulo, por el mismo mecanismo que estuvimos haciendo acá, nos va a dar, ¿ven? Acá nos va a dar la misma expresión. El mu dinámico sería
la tangente del otro ángulo más chico. Bueno, tienen para divertirse con esto. Bueno, acá, bueno, lo que pasa es que este libro está bárbaro, porque les explica todo, no deja ejemplo por dar. A los que ya lo saben, obviamente les va a aburrir, porque los que ya conocen el tema van a decir, otra vez me vienen con lo mismo, pero los que empiezan de cero, este libro les da la tranquilidad de que este hombre se gasta en todo para explicarle, como diciendo, no me interesa que usted empiece de nada. ¿Me explico? Yo le voy a poner todos los detalles, 1000 ejemplos y todo. Bueno, ¿qué va a pasar? Entonces, bueno, acá dice, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Esto es fácil, pero van a tener que tener, digamos, toda la artillería preparada para poder empezar a resolver ejemplos de este hombre, ¿no? Porque, fíjense, acá les dice, considérese un auto que se mueve con una carretera horizontal a velocidad constante. No se olviden que un auto tiene que atravesar una carretera que no es simplemente la carretera, es chocar contra el aire, es decir, se genera su propio viento el auto, aunque no haya viento en el servicio meteorológico, el auto tiene que, si va a 100 por hora, es como si él estuviera quieto y el aire tuviese un viento de 100 km por hora en contra. ¿Me explico? Es un movimiento relativo que hay que tener en cuenta. Y si no, saquen la mano o saquen una bolsa por la ventanilla cuando va a 100 km por hora y chau, la bolsa se la lleva. La perdieron o la agujerearon, no sé, pero... Entonces, acá el auto cuando avanza tiene que vencer el aire, tiene que vencer los rozamientos de los propios, que no está mencionado acá, porque no es un libro de mecánica del automóvil, ¿no? Tiene que vencer los rozamientos de la caja de distribución, ¿no? La caja de velocidades, del diferencial, si tiene tracción trasera, de los rulemanes, del tren delantero, del tren trasero, etc. Además está echándole toda la culpa acá a las llantas, que no, llantas se interpreta acá como que es la cubierta, ¿no? Toda la rueda, cuando llanta en realidad es la rueda en sí, sin la cubierta. Pero supongamos, en realidad las cubiertas también les hago la salvedad para lo que no tengamos problemas cuando veamos cuerpo rígido, rodadura. Las cubiertas idealmente no se gastan por rodar, porque el rozamiento por rodadura es un apoyo y desapoyo, es toco y me voy, pero no raspar. No hay trabajo mecánico, como lo que vamos a ver más adelante. No hay desplazamiento. Cuando ustedes clavan los frenos, sí, porque entonces la rueda quieta raspa contra el piso, o cuando si ustedes quieren hacer una picada, el piso quieto y la rueda empieza a girar en el aire, y largando todo el polvillo y todo el talco, como le ponen en las películas para que se vea que es terrible, entonces ahí sí hay un desgaste de la cubierta. Pero si es por rodadura, no. Lo que pasa es que no es perfecta la rodadura porque el auto va para un lado, para el otro, y por ahí hay pequeños micro raspados, pero si tuviéramos una rodadura ideal, no tendría por qué haber un desgaste. Ahora, acá le está echando la culpa de que el auto va a velocidad constante, pero hay algo que lo está frenando. Y le dice, bueno, las llantas contra la carretera, etcétera, etcétera, que tienen un dado rozamiento estático, como lo que yo les dije, apoyo y desapoyo. Dice, ¿cuál es la mínima distancia en la que puede detenerse el auto? Es decir, acá está asumiendo el autor que el auto va a velocidad constante, pero hay un rozamiento en contra. Y entonces se explica, hay un dado Musubese y les dicen, bueno, acá vamos a calcular la fuerza de rozamiento como el peso, vamos a suponer, a ver, no transgredamos el orden que quiere poner el autor. Vamos a ver, acá me está diciendo, de la relación velocidad cuadrado, qué sé yo. Bueno, entonces yo lo que les estoy diciendo, que hay que sacar toda la mochila anterior y, por ejemplo, ver que vamos a tener que utilizar, por ejemplo, esta expresión que vimos en cinemática. En cinemática tuvimos una expresión que nos permitía
calcular velocidad-espacio. Es decir, ¿qué velocidad voy a tener cuando acelero luego de haber recorrido un dado espacio? Y si me pueden dar o no una velocidad inicial, está todo perfecto, ¿no? Pero acá me está diciendo, el móvil tiene una velocidad inicial, va a estar acelerando en contra, va a tener un frenado, y se va a detener. Esto va a ser cero, ¿no? Pregunta del problema este. Si hay una fuerza de rozamiento, ¿cuál es la mínima distancia en que puede detenerse el automóvil? Es decir, me están preguntando este delta X, que está acá, que vimos en la expresión de cinemática. Bueno, entonces calcula. Esta aceleración va a ser la fuerza que se está ejerciendo sobre el auto dividido su masa. ¿Cuál es la fuerza? Y la de rozamiento. Dividido su masa, me da la aceleración. Y después lo demás son condiciones de contorno. ¿Qué velocidad tenía? Y hasta detenerse me está diciendo que esto va a ser cero. Bueno, entonces está todo listo con esta ecuación que yo les dije que tenganla en la manga, el as en la manga, porque en cualquier momento se presenta, ¿sí? Y esto es lo que está escrito acá. La velocidad final dice 0, macanudo, bueno, entonces despeja el delta X, que le va a dar esto, y entonces ahí empieza a poner los valores. El auto dice, va con una velocidad 0. Bueno, después dice, apago el motor y veo cuándo me detengo. Entonces está calculando acá, de manera que el mu sub s va a ser fuerza sobre superficie, y acá termina de hacer el cálculo. Acá está. A ver, un segundito. Acá está. Acá les da en función del coeficiente de rozamiento, ¿no? A mayor coeficiente de rozamiento, menor va a ser el desplazamiento. Yo, lo que pasa es que no soy partidario de, en este caso, tengo que remarcarlo, de atribuirle este freno que va a tener el auto solamente a la fuerza de rozamiento de las cubiertas, ¿sí? Yo diría que sería el último caso a contemplar, dado que sí, es cierto, va a haber una fuerza en contra al movimiento de velocidad constante, pero ojo que esta fuerza de rozamiento, la fuerza en contra, yo creo que lo que menos va a ser es la fuerza de esas microfuerzas espurias que digo yo que tiene que haber en un rozamiento estático. No, digamos, cualquiera les va a decir que es la mínima causa de frenado de un automóvil. Puede ser que le falte engrase, puede ser que un montón de cosas, pero que sea el roce por rodadura causal de frenado tan importante como para ponerlo en un ejercicio, a mí me parece que no está bien. De todos modos, tómenlo como que hay algo que está frenando al auto, que se puede calcular como mu sub s por n, vamos a hacer la vista gorda, y ejercitemos fuerza de rozamiento. No nos pongamos a hacer de mecánicos. ¿Está bien? Sí, señor. Se podría considerar entonces que lo que sería es un conjunto de rozamientos de todo lo que usted dijo antes. Y yo creo que sí, lo que pasa es que el autor acá lo que quiere es poner un ejemplo específico para el caso del rozamiento. Claro, algo más visual para que el estudiante lo pueda entender mejor. Pero después nos vamos a contradecir, van a decir ustedes, pero un momento, cuando veamos algo que se desliza por un plano inclinado y donde decimos que no hay deslizamiento, es decir, un cilindro que cae rodando por un plano inclinado, ¿me explico? Va a haber una fuerza de rozamiento, pero de ninguna manera va a ser causal de frenado del cilindro. Va a ser causal de que empiece a rotar. Porque si fuera como hielo, entonces caería sin rodar ese cilindro. ¿Me explico? Porque patinaría. Pero si lo hace rotar al cilindro, o a la esfera, o al aro, lo hace rotar porque hay una fuerza de rozamiento estática. Pero de ninguna manera le hace perder energía. No sé si me explico. No lo va a frenar ese rozamiento estático. Si ustedes ponen a rodar un cilindro en un plano horizontal,
No existe fuerza de rozamiento ahí, porque está, como no tiene nada que lo tironee, no se genera ningún rozamiento horizontal y rodaría eternamente. Eso, ¿me explico? Porque, bueno, yo por eso no haría un mundo de este problema, sino que el tema rodadura es el último punto de cuerpo rígido y que hay que tener cuidado, porque cuando hay rodadura no existe lo que vamos a ver en la unidad que viene, que es pérdida de energía. Nadie va a perder energía por un rozamiento por rodadura. ¿Por qué? Porque es un rozamiento estático. Y un rozamiento estático van a ver que van a calcular en la próxima unidad, para el que sabe, ya sabe lo que es un trabajo mecánico, ¿verdad? Que es equivalente a energía. El señor Gonzalo me parece que algo sabe de eso. Me Sí, parece. ya cursé física en otra facultad, así que Ok, más o menos una idea. ok. Entonces usted sabe que para que haya un trabajo mecánico tiene que haber una fuerza, pero también un desplazamiento. Claro, sí. Si no hay desplazamiento, por más que haya fuerza, no hay trabajo mecánico. Y por lo tanto no hay energía desplegada, ¿sí? Si yo hago un rozamiento por rodadura, que es que una parte de la superficie se apoya y luego se desapoya, no hay trabajo mecánico, no hay deslizamiento ahí. Claro, Y está bien. entonces no puede haber una pérdida de energía como para que un auto se detenga, por ejemplo. ¿Me explico? Acá vamos a atribuirle el rozamiento, si ustedes quieren, no sé, viscoso del aire, ese tipo de cuestiones. Pero bueno, ya creo que con la charla que tenemos ya la moraleja es, ¿no?, que hay que usar un poco acá una cuestión cinemática y que hay que usar que el rozamiento estático es mu estático por la normal. Igual hay otros problemas ahora, no se hagan no se creen un lío ahora. Sí, me parece que puse demasiado énfasis y les hice lío. Pero van a ver cómo esto después se aclara perfectamente. Bueno, vamos a otra cosa que es ya algo más hecho por la cátedra en sí, ¿no? No viene del ejemplo del libro pegado al libro. Vamos a suponer que tenemos un borrador y un pizarrón. Si yo pongo el borrador y lo dejo, se cae, ¿verdad? Porque la fuerza de gravedad lo tira para abajo. Ahora, si yo pongo con un dedito, pero no que haga rozamiento yo con el dedo y que lo frene, vamos a ver con la punta de la uña y si quieres ponen un lubricante WD-40, algo, no sé, un aceite Singer. Acá como para que yo ponga el dedo y resbale esto, resbale todo como que caiga en picada, sin nada. Pero con mi dedo yo ejerzo una fuerza hacia allá. Obviamente voy a generar una normal hacia acá. ¿Está claro el dibujo? ¿Se ve bien? ¿El vector n o lo acerco Sí, mucho? se ve bien. Bueno, ¿qué va a pasar si yo genero un n? Bueno, entre estas dos superficies, acá el pizarrón va a ejercer un n sobre el borrador y puedo decir cuánto tengo que empujar como mínimo para que esto no caiga. Bueno, imagínense que si yo al apretar genero un n, el mu sub s que yo tenga acá, porque esto no tiene que caer, y si no tiene que caer, por supuesto estoy en el rango de los rozamientos estáticos. Estoy en el antes de la traza de raya que yo hice, cuando todo estaba quieto, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué estoy generando? Una n acá, con mi dedo. Genero un n y por lo tanto una fuerza de rozamiento que va a tender hacia dónde. Bueno, acuérdense que en la primera lámina la fuerza de rozamiento se oponía ¿a qué? Se oponía a la fuerza del hilo. Sí, ¿Se acuerdan? Vamos, si quieren repasarla. Teníamos acá una fuerza de rozamiento que se oponía al hilo donde yo estaba tirando. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Va a haber una fuerza de rozamiento. Acá va a haber una fuerza de rozamiento que se va a oponer a la gravedad. Entonces va a apuntar hacia arriba. De manera tal que lo equilibre a este borrador y no va a caer. Entonces hago toda la cuenta.
La fuerza de rozamiento tiene que ser igual, como dijimos antes, a la fuerza que tironea, entonces va a ser igual a mg, y la fuerza de rozamiento dijimos, como eso tiene un peso, 1 newton, la fuerza de rozamiento para arriba tiene que también ejercer 1 newton, etcétera, etcétera. Si el coeficiente de rozamiento, que es un dato del problema, fíjense, mire que acá dan los dos, no sé por qué da el cinético, pero en este problema da el estático y el cinético. Si yo tengo acá el estático, que es 0,4, se ve que es para que ustedes sepan elegir cuál, no para que los usen los dos. El 0,4 lo tengo que utilizar acá para poder calcular cuál es el valor de la normal, porque la fuerza ya la conozco, tiene que ser igual al peso. Quiere decir que el n tiene que ser de 2,5. Si el n tiene que ser de 2,5, entonces mi fuerza de dedo va a tener que ser igual a 2,5, porque acá tiene que haber un equilibrio en este eje horizontal. Bueno, entonces si yo un poquitito menos de 2,5, esto cae, porque la fuerza de rozamiento no le va a dar el cuero para equilibrar al peso. ¿Qué pasa si yo aprieto más que eso? ¿Qué ustedes creen que puede pasar? No se va a mover, va a quedarse fijo. Claro, bueno, que sin embargo hay gente que me contestó que esto aumenta y esto sube porque la fuerza de rozamiento aumenta mucho. Entonces no es una respuesta lógica, decir que al apretar más esto va a empezar a ascender. Ojo como usan el tema del rozamiento estático. El rozamiento estático, mu sub s por n, es una cota, es un valor máximo. De ninguna manera es un valor lineal. La fuerza de rozamiento en estática está determinada por la fuerza que está excitando al objeto. Bueno, otro ejemplo, bueno, ya empezamos con lo de la clase pasada, ya se perdió la novedad del tema, porque esto es lo mismo que lo de la clase pasada, pero añadiendo una fuerza más acá, que ya la saben calcular porque como esto es dinámico, entonces es un mu sub k por la masa, ¿sí? La masa por g, acá el g sale como factor común. Antes, ¿qué hacían? En la clase pasada tenían una aceleración como sumatoria de fuerzas sobre sumatoria de masas porque tomaban todo esto como un conjunto. Bueno, en la clase pasada la única fuerza externa era el mv por g. Y entonces decían acá, mv por g es, dividido todas las masas, me da la aceleración. Todos los trucos de torcer el eje, todo esto ya está dado en la clase pasada. ¿Cómo hace? Después que obtenía la aceleración, ¿qué hacía? Aislaba parte por parte para obtener, por ejemplo, la tensión de la soga y todo eso. Ya la fuerza de rozamiento, toda la explicación que teníamos que dar en esta clase ya está, porque ahora lo que viene es proseguir con la clase anterior, aplicando lo que es fuerza de rozamiento. ¿Me explico? Acá ya saben ustedes que aquí va a aparecer una fuercita en contra que le va a servir acá de resta, porque esta fuerza en contra va a estar en contra de este positivo de X. Entonces acá está el signo menos que lo compensa eso. Bueno, me va a dar un 0,5, cosa que iba a ser mayor si no hubiese tenido la fuerza de rozamiento. Y a partir de ahí siguen con lo mismo. Tomo este cuerpo aislado, ahora sé que tengo una fuerza de rozamiento de ¿cuánto? Fíjense que si la masa es 10 kilos, el m por g, que sería el peso, sería 100, pero como el mu dinámico, acá está como mu sub d, es 0,1, de nuevo tengo 10 newton de fuerza de rozamiento. Así que, como ya conozco la aceleración del paso anterior, lo único que procedo es a calcular la tensión. Me va a dar una tensión mayor, por supuesto, que si no tuviese rozamiento. Bueno, esto es lo que yo les prometí la vez pasada. Una vez que ustedes ya conocen cómo calcular las fuerzas de rozamiento, es incluirlos en los esquemas ya vistos. Acá está muy en claro, y acá les pongo este sí que es notable, este ejercicio, porque primero acá les pongo el tema este que dijimos antes. Yo puedo, en el tema, el rozamiento se divide en dos grandes rangos de uso. El estático, que es cuando la velocidad relativa de la superficie es nula, es decir, cuando el cuerpo está en equilibrio,
Y el dinámico es cuando tiene su movimiento. Fíjense cómo acá está el colapso del que les hablé. Y esa contracción violenta de la fuerza de rozamiento cuando pasa de estático a dinámico, o cuando estamos en el antes y en el después. Este se calcula como mu cinético por n, y este tope, esto nada más, esta cota máxima, se calcula como mu estático por n. Pero estos valores están determinados por la fuerza F con la que yo estoy tirando. Por eso acá hay un 45 grados. Porque la fuerza con la que tire es igual a la fuerza de rozamiento. Hasta el colapso. Cuando colapsó, empezamos a hablar en términos dinámicos. Entonces, se plantea, esto es para cualquier ejercicio, ¿sí? Ahora, fíjense acá hay un ejercicio interesante, porque me está diciendo, yo pongo un plano, en el plano inclinado pongo un block de 100 kilogramos de masa, que está en reposo. Está y estará en reposo. Pero yo lo tengo ese reposo gracias a que yo estoy tirando acá de un hilo. ¿Verdad? Si yo suelto el hilo, ustedes pueden comprobar que, fíjense que acá el n lo van a tener que calcular como la masa por g por el coseno de 30. Es decir, 100 por 10 son 1000 y 1000 por el coseno de 30 creo que es raíz de 3 sobre 2. Quiere decir que esto cae, porque la gravedad le va a ganar al rozamiento. Mu por n, el mu k por n, que es 0,5, el mu estático, por el n les va a dar menor a la caída. Pero yo no puedo sostener en equilibrio esto con un hilo. Pero lo curioso es que el hilo puede tener más de un valor, hay un rango de valores de fuerzas con las que esto se va a mantener en equilibrio. ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar? Bueno, acá está la solución. Lo quiero hacer pensar un poco. Yo puedo tener el hilo un poco más flojo, un poco más tenso, pero de todas maneras siempre se puede mantener en equilibrio. ¿Por qué? 5, 4, 3, 2, 1, bueno, nadie contesta. Entonces, lo que voy a decir es lo siguiente. Ustedes saben que si yo supongamos que calculo una fuerza de rozamiento estática. Es decir, el no va más, el colapso de la fuerza de rozamiento. El valor máximo que puede hacer este plano inclinado sobre... ¿Para dónde lo puede hacer? Y lo puede hacer para ambos lados, tanto para arriba como tanto para abajo. Supónganse que yo lo tengo en equilibrio y sigo tirando cada vez más, y eso se va a mantener en equilibrio porque la fuerza de rozamiento se va a ir agrandando hasta el colapso. Si yo tiendo hacia arriba, va a haber hacia abajo una fuerza de rozamiento estático hasta que dice basta, y yo de tanto que tiro hacia arriba se me va a empezar a mover. Otra es decir, aflojo el hilo, de modo que le dé cada vez más ventaja a la fuerza de gravedad hacia abajo. Va a llegar un momento en que esta fuerza de rozamiento hacia arriba llega a un colapso y empieza a caer. ¿Cuál es el rango de valores que yo puedo utilizar con F? Bueno, imaginen, por ejemplo, bueno, ya se muestra una solución y listo, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar, por ejemplo? A ver, supongan que yo pongo acá 2 trabitas de madera. Pongo acá una trabita que aguante la fuerza de rozamiento estática máxima, que lo puedo calcular como está acá calculado en el apunte, ¿no? Me va a dar 433. Hagan la cuenta con el mu estático y el n que calculan acá, les va a dar un 866. Acá ya hay puro número, para que ustedes ya directamente, con todo lo de la clase anterior, más esta, ya pueden calcular todo. El n me da 866, dada la inclinación, y con el mu me da 433. ¿Pero 433 para dónde? Bueno, puede ser tanto para arriba como para abajo, según yo esté tironeando de la soga. Yo lo quiero estático eso. Quiero que sea la velocidad cero. Muy bien. Supongamos que yo tire fuerte hacia arriba.
Acá ya hay un 500 que no lo saca nadie porque es la componente de gravedad dada por la inclinación y el peso. Estos 500 están siempre. Si yo acá tiro con 500, obviamente no hay ningún rozamiento, porque la fuerza de gravedad tira para abajo, la componente, tira 500 y yo con el hilo tiro 500. O sea que acá no hay ningún rozamiento. Pero si yo tirase al máximo de cota de rozamiento estático, que son calculados 433 según el mu por n, pero se lo sumo acá, yo me abuso de este rozamiento que es estático y tiro para arriba con todo, pero tal que esta suma, estos 500 más 433, sea lo que yo esté tirando con la soga. ¿Qué sumatoria tengo acá? 0. ¿Gracias a qué? A que la trabita esta que está acá arriba me está ejerciendo para abajo una fuerza de 433. Por eso yo puedo hacer 433 más el peso, más la descomposición del peso en la dirección del plano. Y al revés, si yo empiezo a abusarme de esta otra traba, empiezo a aflojar el hilo, yo puedo hacer tal que la trabita que está abajo, que es 433, más lo que yo haga de fuerza de hilo, que son 67, neutralicen a la caída por gravedad. Por lo tanto, en el rango 67, 933, este bloque no se mueve. ¿Está claro? Es un caso curioso que hay que tener en cuenta, donde no hay un solo valor de fuerza de rozamiento para que esto esté en reposo. Bueno, estos son problemas notables, ¿no? Los demás son más o menos siempre lo mismo, porque, bueno, acá tenemos otro ejemplo donde ponemos, fíjense acá, en este caso, que nos dice, describir qué sucede en el ejemplo anterior si se aplica una fuerza de 934. Bueno, si tenemos ya, es una extensión, ¿no? Si yo aplico 934, ¿qué va a pasar? Empieza a irse hacia arriba, ¿no? Se empieza a mover. Hacia arriba. Sí. Claro, porque me estoy pasando de ese rango. Bueno, este es un corolario del anterior. No hace falta que bueno, ustedes mismos se van a dar cuenta. Acá, por ejemplo, ¿qué tenía que hacer? Bueno, lo mismo que la clase pasada, pero agregando las respectivas fuerzas de rozamiento de cada bloque. ¿Qué hacíamos en clase pasada? Tomábamos todo, más A más B, 200 kilos. Tirábamos un eje de positividad, por ejemplo, a la derecha. Bueno, 1200 menos 800 dividido la masa nos daba la aceleración. Nos daba, qué sé yo, creo que 2. Pero ahora, como tenemos en cuenta las fuerzas de rozamiento que están haciendo por un lado y otro, el todo va a tener una sumatoria de fuerzas así, como esto que está acá. Ya está. Lo demás es siempre igual. Nos va a dar una aceleración de 1 y por lo tanto después aislamos esto. Entonces tenemos, ojo, siempre teniendo en cuenta si aíslo A, la fuerza de rozamiento del bloque A, no metamos la otra, ¿no es cierto? Estoy aislando A ahora para calcular T. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno. Bueno, como verán, ahora ya pasó el mal trago. Ahora, ¿qué pasa acá? Bueno, es lo mismo que pasa acá. Lo que pasa es que hay una polea en el medio que me cambia la dirección del eje X, me lo hace dar vuelta. Fíjense que este es un caso bastante particular, que se los puse para que vean que acá hay. Lo mejor para resolver esto es poner rueditas aquí, primero. Sacar el rozamiento para hacernos a la idea de qué va a pasar. Bueno, si yo pusiese rueditas entre 2 y 1 y entre 1 y el piso, no va a pasar nada distinto que el antiguo problema que teníamos acá, porque, ¿no es cierto? Es como que hay una polea que nos cambian las cosas, pero ¿qué calculo? Nada. La fuerza que existe, que es esta, dividido la masa total, ya tengo la aceleración así y ya está. Si saco la ruedita, y bueno, tengo que agregar el rozamiento. Es decir, con rueditas, que era sin rozamiento, yo tenía una tensión aquí, otra aquí, ¿se acuerdan de eso? Acción-reacción, la soga, el mismo problema de la clase pasada. Ahora, si yo empiezo a sacar estos deslizamientos fáciles, tengo que agregar los respectivos rozamientos.
Por ejemplo, el bloque 2 va a tener la tensión, voy a tener que tener en cuenta todas las fuerzas, ¿no es cierto? Acá tengo todos los mu habidos y por haber, y el problema dice, el sistema está inicialmente en reposo, quiere decir que está todo quieto, y calcular el valor de F hasta el punto de colapso, ¿me explico? Hasta el valor en el que ambos bloques empiecen a moverse, es decir, hasta el puntito ese de la curva que teníamos acá, en esta curva, hasta acá. Estas son las fuerzas de rozamiento que voy a tener que tener en cuenta, porque me están diciendo, tironee hasta este punto nada más. ¿Está claro? Entonces, en ese caso, cuando empieza el movimiento, ¿sí? Cuando está por, vamos a decir, ¿cuál es ese valor de F que hace que esto se destrabe? ¿Y con qué aceleración empezaría? ¿Mm? Así que lo que tengo que tener en cuenta al principio son los rozamientos estáticos. Por ejemplo, acá la fuerza de rozamiento está ejercida de 1 sobre 2. También está su dupla acción-reacción de 2 sobre 1 también, ¿no es cierto? Porque es una dupla acá. Acá es como si fuera otra soga más, ¿no? Incluso ustedes pueden hacer un ejercicio sin soga y un bloque sobre el otro y tirar para ver hasta dónde puedo tirar para que esto no patine, ¿no es cierto? Ustedes van a imaginarlo como que acá hay como una equivalente como si fuera una soga atada a esta. La soga sería la fuerza de rozamiento estática máxima, que a partir de ahí se cortaría el hilo, es decir, se colapsa la fuerza de rozamiento. Pero en fin, problemas hay infinitos, pero lo único que tenemos que hacer es aprender a pensar algo para después poder ramificarnos por todos los infinitos que queramos. Lo cierto es que acá tenemos una fuerza de 1 sobre 2 que está acá evaluada. Fuerza de rozamiento estática de 1 sobre 2. También está la tensión, pero que dice que como está en el último punto de reposo, esta tensión va a tener que ser igual a esta. Bien, además, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué pasa sobre el bloque 1? Sobre el bloque 1 está actuando la tensión de la soga tal como si tuvieran rueditas. Esto es lo que nosotros decimos, que en ese punto de colapso la soga está acá con una tensión de la fuerza de rozamiento de 1 sobre 2, que es esta tensión que está acá. Se transmite a esta soga. ¿Qué más? Además hay una fuerza ejercida por el bloque 2 en esta superficie. Por lo tanto, la coloco acá, que sería la opuesta, que en este caso se repite, como es esta que está acá, por estar en equilibrio el 2, esta opuesta empujando para el otro lado, porque es acción-reacción. Esto sería la acción de 2 sobre 1, esta. Otra cosa más, en la otra cara de 1, ¿qué hay? Rozamiento en el piso. ¿Qué va a pasar? Otra vez, otra fuerza de rozamiento estática en el piso. Es una fuerza de colapso, de rozamiento de colapso del piso sobre 1. Bueno, ¿qué va a ser F? La suma de estas tres. Bueno, le va a dar 540. ¿Qué pasa cuando acelera? Bueno, ahí ya tengo que partir de qué. Bueno, voy a tener una fuerza que ya está instalada, que es la de 540 más un infinitésimo, que es cuando ya produce el colapso. Vamos a dejar 540 más diferencial F, dejamos 540. Pero después, lo demás, todo colapsa dinámico. No sé si me explico. Sí, habría que usar el modo dinámico. Claro, porque esto de golpe se achican, todos estos rozamientos se achican, y entonces les va a dar el nuevo valor de aceleración. Esto lo suponen como que es el mismo valor, aunque en realidad estrictamente ustedes me pueden decir, pero ¿cómo? ¿Eso no era hasta el colapso? Bueno, sí, pero un diferencial X después, claro, eso es interesante, ¿ven? Porque esas son las cuestiones existenciales que se le presenta con toda la lógica al alumno. ¿Qué se pone acá? ¿Acá hay dos valores para un mismo valor de F? No.
No. Voy a admitir que este valor, que sería para nosotros 540, ¿no? El de F, pero voy a admitir que este valor de colapso corresponde estrictamente a esta F, pero que este punto que sigue es para F más el próximo valor que sigue. ¿Cuál es? Alguien que me conteste, que sepa mucho matemática. El matemático va a decir, bueno, sí, por ahí sí, mano, F. Pero ustedes que son físicos también, tienen que tener un poco de físico. ¿Cuál es el valor? Si con F estaba acá, ¿qué va a ser el valor de F para que colapse, para que empiece la cuestión dinámica? ¿Cuál va a ser el próximo valor que le sigue al que yo usé? ¿Alguien que me diga? ¿No sería F más un diferencial? ¿O una? Bueno, ahí está. ¿Cuánto vale un diferencial para los matemáticos? ¿Habría que aplicar un límite? Sí, pero cuando dicen límite para diferencial x teniendo a cero en la derivada, al final ese triangulito que me dibujaron que era delta y sobre delta x para explicar la derivada, y dice para delta x tendiendo a cero, ¿qué le meten en la fórmula, en la demostración? Le meten delta x, ¿vale? ¿Cuánto? Cuando ustedes le dicen, demuéstreme la derivada por definición. Ponen x más delta x, todo el cociente, todo eso. Y después, cuando pasan al límite, ¿cuánto le dan el valor? ¿A qué valor le dan a delta x? Nadie me contesta, ¿eh? Es una pregunta de matemática esto. Le meten cero directo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tiende a cero o vale cero? No, de acero. Tiende a cero. ¿Pero qué es ese ponerle cero? ¿No es una falta de respeto poner directo cero? ¿No es una contradicción? Yo dije, ¿tiende a cero o vale cero? Porque entonces no hay triángulo ahí. Porque si el delta x, si yo tengo un delta x y un delta y hago que el delta x valga cero, ¿dónde está el triángulo? Pregunto. Bueno, no abundan las respuestas. Por lo tanto, yo quiero decir que si, por ejemplo, lo hacen para una parábola, le va a dar 2x, sí, la derivada de x cuadrado le va a dar 2x, pero si ustedes hacen antes de tender a 0, le va a dar 2x más delta x. Entonces le meten el 0 al delta x y quedamos bien, listo, se cumple la regla de paso la potencia a 2 y disminuyo en 1 la potencia, macanudo, me queda la derivada de x al cuadrado 2x. Porque en realidad me daba 2x más delta x. Y eliminé el delta x. ¿No será que el delta x es un número mucho menor que 2x? Y que por lo tanto no lo tengo en cuenta. Un número mucho menor según el error con el que yo esté trabajando. Y entonces recién ahí, con esa consideración, puedo admitir que es un decimal perdido y puedo tacharlo. Pero en realidad no es cero. Entonces acá es donde se plantean estas cuestiones. ¿Cuál es el valor de f que va a acelerar a ese bloque? Y va a ser un f más el próximo que viene, que es el f más el delta x. ¿Cuánto vale delta x? Tiende a cero, perdón, pero ¿qué es tender a cero? Y bueno, póngale un valor 0,1. ¿Por qué? Y porque estoy trabajando con décimas. No, quiero trabajar con centésimas. Bueno, entonces póngale 0,01. Y así sucesivamente. ¿Está claro? No sé si les hice un bardo, perdón, pero acá las preguntas en el aula, sobre todo, me han venido con ese tipo de cosas, y bueno, alguna respuesta hay que darles que no sea esotérica. ¿Sí? ¿Se entendió o no? ¿O embarré? No se entendió. Entendió. Bueno, acá es algo más fácil. Es un poco como el del auto. Esto está cayendo, analícenlo, van a ver que no pasa nada, porque esto está empezando a caer, calculan la velocidad en v y a partir de ahí usan de nuevo la ecuación esta que usábamos nosotros, ¿no? La tercera, esta que está acá en cinemática, y ven
Ojo que acá tiene que tener, dice, calcular la velocidad del bloque al final del tramo con rozamiento. Bueno, calculan la aceleración debido a este rozamiento dinámico, la aceleración negativa, y dada la velocidad de inicio que es en B, calculan con qué velocidad final termina. Es aplicar esto, calculan esto con esta velocidad que sería la inicial del tramo horizontal, que se logra cuando esto empieza a caer. Está todo desarrollado, demostrado, qué sé yo. ¿Qué más? Bueno, acá es lo tradicional, lo de la clase pasada, más la fuerza de rozamiento aquí. Que también está explicitada, ven, con todo detalle en el ejemplo. Ven, acá hay una expresión de cinemática que es al revés. Esta expresión es esta que está acá, con el velocidad inicial 0, entonces tenemos delta x igual a un medio de a por t cuadrado, que es lo que está acá, y acá está detallada la fuerza de rozamiento en contra del movimiento, y lo demás es el problema, como ya calculada la aceleración, le va a pedir una fuerza, ¿sí? De otra manera, por ahí en los problemas de dinámica le dan la fuerza y le piden la aceleración. Bueno, viceversa. Si le dan la fuerza le piden la aceleración, y si le dan la aceleración le piden la fuerza. Lo mismo. Acá calculan, está todo desarrollado, las cuentas están bien, en general ya hubiera saltado el tema antes y se terminó el asunto. Bueno, ¿alguna duda? Vamos a ver.